¿Qué tal? Muy buenas tardes, su amigo Charlie Fox, nuevamente en esta viernes 16 de diciembre. Ya huele a posada, ya huele a fiestas navideñas. Estamos todos revistiéndonos, ¿no? Cerca de su casa, estoy seguro en su oficina o simplemente en cualquier área que ustedes estén trabajando con un equipo, seguramente ya se siente ese próspero año que se avecina y pues la Navidad antes que eso, ¿no? Queremos comentarles que pues a pesar de eso aquí estamos nosotros queriendo seguir hablando de aviación, lo que nos apasiona, que no nos cuesta ningún trabajo estar aquí hablando de lo más hermoso que es el mundo de la aviación. El día de hoy, y esto lo estoy haciendo precisamente por una solicitud que me hicieron especial, por ahí me dijeron, oye Charlie Fox, tenemos cierta confusión, estuvimos viendo algo de material tuyo y se veía algo de espacios aéreos, que a veces como que es un tema medio complicado. También estamos viendo algo de telecomunicaciones, que sabemos que pues, no solamente son datos o solamente es cuestión de ingeniería, que la energía electromagnética se maneja de un lado a otro. También habíamos hablado que las telecomunicaciones tienen que ver con lo que nosotros hablamos y decimos en una frecuencia. Cabe señalar que cuando nosotros estamos siempre en una estación que llamábamos como tal, un aeropuerto o simplemente una aeronave, o puede ser tal vez una estación como CIF, ¿no? Hablábamos de la Oficina de Servicio de Información de Vuelo, que también opera con una frecuencia. Pues bueno, sabemos que ahí tienen que ver, al haber un radio, pues tiene que haber comunicaciones. Nosotros las comunicaciones hoy en día se están pues cada vez, digamos, actualizando. De hecho, se está esperando, en otra transmisión lo vamos a comentar, cómo es que las aeronaves ya no se van a comunicar una a otra ya por comunicación de radio. Inclusive ya controlador y piloto se van a comunicar como si fuera un tipo mensajería instantánea, casi digo la marca, ¿verdad? Por ahí producción luego no me cuida. Pero bueno, todos sabemos esa mensajería instantánea que hacemos, pero aquí Robert ya me estaba viendo con ojos, discúlpeme, Abraham ya me estaba viendo con ojos de bala. Esa mensajería que tenemos con ese loguito verde, ¿no? Que indica que nosotros mandamos un mensaje a una persona y que instantáneamente lo recibe. De esa manera también la aviación se está formando, ¿no? De precisamente tener ese tipo de mensajes. Todavía no está al 100%, pero sí hay algunas aeronaves en algunos países y en espacios aéreos, que inclusive México también estaría próximo para hacerlo, para ya nosotros poder mandar ese mensaje o esa instrucción que requerimos para que precisamente la aeronave lo acate, ¿no? Al final, pues todo sigue siendo comunicaciones. De aquí es donde viene, digamos, esta parte de la transmisión, la cual quiero ser un poco breve y al mismo tiempo contestando la pregunta que me hicieron. ¿Qué era realmente un AFIS? Aparentemente pareciera que hay un poquito de, vamos a llamarle controversia, de definir exactamente qué es un AFIS. El AFIS, como dice su, vamos a llamarle abreviatura, es Aerodrome Flight Information Service, ¿no? ¿Qué significa Aerodrome? Aeródromo. Flight Information, información de vuelo. Y Service, servicio. Entonces, si se fijan, realmente es una estación como tal. Como dije, se llama estación porque puede transmitir y recibir mensajes, que puede recibir información de vuelo y también darla. ¿Cuál es esa información de vuelo? ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado? Bueno, la información de vuelo pueden ser muchas razones. Puede ser información de autotráfico, puede ser que de pronto por ahí va a haber una nube. De hecho, si se fijan, tanto el día de ayer jueves como todo el día de hoy, las temperaturas están amaneciendo demasiado frías. De hecho, ya estamos manejando amaneceres por ahí de los 6 grados, 7 grados. Entonces, ¿eso qué hace? Pues lo primero que va a golpear es el clima. Es decir, ya empezamos a ver cierta bruma, podemos ver inclusive neblina, podemos ver, por ejemplo, ya cuando hay un poquito más humedad, ya se empieza a ver la niebla. Entonces, todas esas condiciones climatológicas que de pronto nos van a afectar a una estación, pues no es una instrucción, ¿verdad? No le voy a decir, nube, vire por la derecha al rumbo tal para estacionarse exactamente en el aeropuerto. Yo quisiera que más bien estuvieran siempre lejos, pero es algo que no podemos controlar, pero sí podemos informar. Entonces, eso es una información de vuelo. ¿Qué otro puede ser una información de vuelo? Recordemos, cuando una aeronave está volando en un espacio aéreo no controlado, y no controlado lo definimos por muchas razones. Puede ser porque a lo mejor no tenemos comunicación con esa aeronave desde nuestra estación, puede ser porque está en una zona que tiene orografía, la cual no permite tampoco la comunicación, al mismo tiempo no permite que mantengamos esa altitud que requerimos para el vuelo, ¿no? Y que ya México lo designó bien como un espacio aéreo clase F o clase G, que dijimos que era de los no controlados, que en un momento dado se puede proporcionar ese servicio. ¿Cuál es ese servicio? Bueno, para empezar, te voy a decir cuál es el viento que está manejando en ese momento, ¿no?
El viento sabemos que juega un papel mega importante porque nosotros tenemos que aterrizar y despegar en contra del viento. Tenemos que también definir una visibilidad. ¿Por qué? Porque para poder nosotros volar de la manera BFR, que ustedes se acuerdan es Visual Flight Rules, también requerimos una distancia a la cual nosotros podamos ver longitudinalmente, horizontalmente hablando. Por ahí también me preguntaron, oye Charlie, por ahí vi que había visibilidad vertical. Sí, no vayamos a confundir un poquito los tipos de visibilidades que se manejan. La visibilidad vertical la manejamos cuando nosotros tenemos precisamente un fenómeno de oscurecimiento, que este también, de hecho, mira, hasta este puede ser otra transmisión más. Los fenómenos de oscurecimiento pueden ser por distintos motivos, que también son ajenos a nosotros. Pueden ser tal vez tolvaneras, puede ser tal vez un incendio, puede ser que haya gases de algún volcán, que de alguna manera, ceniza volcánica que se está desplazando de un lado a otro. Puede ser inclusive cuando se nos quema la primavera, ya sabemos que más o menos por ahí de octubre, septiembre, octubre, que se empieza a quemar la primavera, pues comúnmente siempre se viene también toda esa ceniza y toda esa hojarasca que se viene del bosque aquí en Guadalajara, también nos reduce la visibilidad. Todos esos fenómenos de oscurecimiento hacen que nuestra visibilidad horizontal no solo se afecte, sino también la vertical, ¿no? La vertical en un momento dado nos va a afectar ¿en qué? Pues en definir un techo. Pero bueno, para eso nos tenemos nosotros que especializar en precisamente los métodos de observación que nos pueden dar a nosotros pues solamente un despachador o un meteorólogo o un controlador que completamente tienen la preparación para definir una distancia de ese tipo para darla con certidumbre. Pero aquí estamos hablando de una visibilidad más básica, simplemente la visibilidad que tengo en derredor, ¿no? La que me manejan los 360 grados y que nosotros ya habíamos hablado que lo dividíamos por octas, si tú recuerdas, como si fueran 8 pedazos de pizza. Y esos 8 pedazos de pizza nosotros los vamos a contar de tal manera que mientras tenga más de la mitad, es decir, más de los 5 octavos de esa pizza, que en un momento dado nos va a ayudar, podemos definir un techo, podemos definir una visibilidad, podemos definir si es predominante, si es prevalente, en fin. Eso ya lo habíamos visto nosotros en la meteorología en la aviación. Cuando nosotros ya definimos qué visibilidad tenemos, también es una información de vuelo. Yo quisiera también en un momento dado decir, ay, ¿sabes qué? Quisiera ver hasta mañana, ¿no? Que se vea la colita del avión, pero realmente nosotros no lo podemos como tal seleccionar. Únicamente podemos describir y ver en función de las condiciones que tenemos climatológicas, qué viento y qué visibilidad tenemos. Posteriormente hablé del techo, ¿no? ¿El techo qué nos va a ayudar? Bueno, pues a saber que regularmente nosotros tenemos que saber que la aeronave se encuentra precisamente dentro de la capa, o más bien fuera de la capa de nubes, que en un momento dado puede estar presencialmente y que le permita volar. Si la aeronave se encuentra dentro de la nube, pues dijimos que no podemos ver. Y al no poder ver, pues no podemos seguir volando de una manera visual. Habíamos ya hablado de eso también digamos en la meteorología en la aviación. Pero entonces, ¿para qué sirve un AFIS? Si al final de cuentas nada más dan información de vuelo. Pues como tal te ayuda, es de muchísima ayuda. Un AFIS, y te pongo un ejemplo de AFIS aquí, por ejemplo, cerca del aeropuerto de Guadalajara. Tenemos, por ejemplo, Zamora, tenemos, por ejemplo, Cotlán, ¿no? Próximamente por ahí estará Laguna Seca. Habrá demasiadas opciones de aeródromos que en un momento dado pueden ser operados no precisamente control. Es decir, no va a haber un Charlie Fox ahí arriba dando instrucciones de control. Pero sí va a haber una persona profesional, ¿se recuerdan cuando invitamos a Mati, precisamente nuestra despachadora estrella, que en un momento dado tiene la capacidad de poder definir qué es lo que se encuentra en clima? No te voy a dar instrucciones, únicamente te voy a decir cómo se encuentra, digamos, nuestras condiciones climatológicas para nuestro aterrizaje, para nuestro despegue, o para simplemente nuestro sobrevuelo sobre la estación. Y al mismo tiempo te voy a informar si hay otra aeronave que se encuentre también en las inmediaciones, en un momento dado también operando. Eso es bien importante que se haga. Por ahí luego me han dicho los compañeros, oye, ¿y finalmente qué frecuencia es? El PIA te marca que es la 122.7, 122.8 o 123.45. Sin embargo, sé que en algunas estaciones ha habido otros tipos de frecuencias que han utilizado. Sin embargo, las oficiales, repito aquí como nos basamos nosotros en documentos oficiales, que bueno, finalmente ya saben que siempre nos jactamos de decir y dónde dice, marca precisamente esas frecuencias. ¿Para qué? Para que mundialmente tú puedas sintonizarlas y en un momento dado tú puedas dar esa comunicación. Hay que recordar que siempre nosotros tenemos dos opciones para poner en comunicaciones. ¿Se acuerdan que hay opción 1 y opción 2? ¿Ok? Entonces podemos en un momento dado monitorear por un tiempo y escuchar finalmente en cuáles están comunicando.
Cuando nosotros vamos a hacer esa comunicación, tiene un nombre esas comunicaciones, se llaman TIBA, Traffic Information Broadcast by Aircraft. Es decir, voy a dar esa información de tráfico precisamente dada entre aeronaves. Y ahí es donde viene la parte interesante. O sea, Charlie Fox, al no haber un controlador, entonces quiere decir que los pilotos se controlan solos. Es correcto. Lo que va a suceder ahora es que las aeronaves van a notificar su posición y entre ellas se van a poner de acuerdo. Voy a poner un ejemplo de una manera, digamos, coloquialmente hablando. Vamos a suponer que aquí está la pista y viene una aeronave de un sur y viene una aeronave de un norte. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que estas aeronaves van a llegar al mismo tiempo al mismo aeródromo o al mismo aeropuerto. ¿Qué es lo que va a pasar? Si las aeronaves no se pusieran de acuerdo, tal vez las dos pudieran querer aterrizar. Si hay viento calma y no hay importancia de hacia dónde corre el viento, las dos podrían aterrizar en la misma pista. ¿Y qué pasaría? Podría haber una colisión y un gran accidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí es donde el moderador, que en este caso no va a ser un controlador, porque cuando hay un controlador, el controlador define cuál va a ser la pista en uso en base al viento y va a dar instrucciones para que esa aeronave se acerque al aeródromo. O en su defecto, cuando despegue, que se aleje con seguridad. Pero ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que entre ellos se pongan de acuerdo. Ok, entonces ya definimos que hay una pista de viento calma, ¿te acuerdas? Lo vimos precisamente en meteorología. La pista de viento calma va a ser la que siempre, en nuestro haber, existan las mejores condiciones que te sirvan al piloto y que también le sirvan a la persona que está administrando el aeropuerto. En este caso, pues podría ser, digamos, el que está operando como AFIS, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a notificar desde 5 minutos antes. ¿Ok? De 5 a 10 minutos antes. ¿Por qué esos 5 minutos? Te acordarás que cuando hablábamos nosotros precisamente de las aeronaves, cómo se iban ingresando al aeropuerto, hablábamos de una zona de tránsito de aeródromo que se llama precisamente ATZ. Y la ATZ precisamente mide 5 millas digamos, de radio. Entonces, si mi aeronave es de 1 milla por minuto, pues los 5 minutos terminan siendo las 5 millas. Entonces, bajo ese mismo principio, y con base en ese espacio aéreo que estamos manejando, pues se está basando precisamente también para que la FIS se notifique de la misma manera. Voy a poner un ejemplo. Si yo fuera la aeronave X-Ray Charlie Alpha Foxtrot, que es un poderosísimo Piper 28, se encuentra 5 millas próximo al aeródromo y que planeó ingresar por un circuito de tránsito, ya sea por la izquierda o por la derecha de una pista. ¿Qué quiere decir? Que me voy a alinear de una manera paralela a esa pista. ¿Ok? ¿Por qué es importante decir que fue izquierda y fue derecha? Y ahí viene la parte bien importante. Porque si hay otro piloto que viene en vuelo, ese piloto va a escuchar qué es lo que va a hacer. Todos los pilotos a nivel mundial saben perfectamente que un circuito de tránsito se da con base a la pista. Es decir, yo voy a poner de manera de ingresar un circuito paralelamente a la pista, quedándome la pista a mi mano izquierda o quedándome la pista a mi mano derecha. Nunca se hace con base a la posición del piloto y eso lo sabe perfectamente el piloto. Entonces, si esta fuera mi pista, esta mi mano es la pista y vamos a poner que esta es la pista 1-1 y yo me quiero posicionar que la pista me queda a la izquierda, fíjate, mi viraje es hacia la derecha, pero la pista me queda a la izquierda. Y de esa manera yo voy a completar mi aproximación hacia esa pista. Mi viraje sigue siendo a la izquierda. ¿Qué pasaría si una aeronave viene de este lado? Entonces pasa exactamente lo mismo. La aeronave ya escuchó que una aeronave se va a ingresar a un circuito por la izquierda. Entonces ahí le queda libre el circuito por la derecha. Y sin embargo el viraje de la aeronave fue hacia la izquierda. Tal vez para ti te cueste un poco revoltoso, pero créeme que tanto controladores como pilotos tienen extenuante tiempo de preparación para no confundirse con la izquierda y con la derecha. Eso queda completamente claro. Siempre va a ser una referencia que es la pista. Si la pista me tiene que quedar a la derecha, entonces yo me voy a alinear a la derecha. ¿De qué? De la pista. A la izquierda de la pista. Espero no haberlos finalmente revuelto. No es una clase de cómo ingresar a circuitos. Es una clase de cómo se van a poner de acuerdo entre pilotos para ingresar a un circuito de tránsito. Una vez que ya se ingresaron, tú piensas que a lo mejor ahí ya terminó la cosa. Pues no. Aún así tienen que estar en constante comunicación y tienen que estar cantando los circuitos, no cantando de no, me refiero cantando que tienen que estarlos nombrando. ¿Cuál es el circuito que sigue? Si tú recordarás una vez que el tramo a favor del viento termina, comienza el básico y después del básico el final.
Y del final, pues el aterrizaje, o si estás haciendo un toque y despegue, pues en un momento dado la ida al aire o toque y despegue, y posteriormente el tramo de viento cruzado. También te recuerdo, por ahí vas a encontrar que los pilotos en alguna ocasión le llaman a esto contrabásico, ¿no? Al efecto de alejarte nuevamente de la pista para ingresar al circuito. Contrabásico, te lo recuerdo, es un término incorrecto, no lo utilices. Se llama tramo de viento cruzado. Tramo de viento cruzado es, pues, porque el viento, de alguna manera, te está dando de lado y por eso digamos que lo estás viendo cruzado. ¿Por qué? Tramo a favor del viento, el viento lo tienes a favor, digamos que te está dando en el empenaje o en la colita del avión. Tramo en contra es cuando el avión va a aterrizar o va a despegar, lo tienes de frente. Pero si lo tienes así completamente de lado, pues el viento lo vas a tener cruzado, ¿ok? Para que te lo lleves en tu cultura. Cuando tú llevas ese tipo de comunicaciones, ya hablamos de las frecuencias, ya hablamos de cómo se tienen que notificar y en un momento dado cómo es que se tienen que hablar entre aeronaves, es bien importante que se queden bien de acuerdo para que precisamente no haya un accidente. Y es donde entra el moderador, o en este caso la persona que se encarga de dar la información de vuelo, ya sea en una estación AFIS, pues para decirles, ¿saben qué, capitanes? Sugiero que ninguno se vaya al sur, ¿no? Y ni siquiera te lo va a dar como sugerencia, simplemente te va a decir, ¿sabes qué? Al sur observo que hay unos CIVIs. ¿Por qué es tan importante que ese avión no se meta en el CIVI? Pues habíamos hablado también, hay muchas corrientes ascendentes y descendentes, estamos hablando de mucho, puedes encontrarte inclusive hielo, puedes encontrarte corrientes, puedes encontrarte una precipitación que definitivamente con tu avión de categoría ligera, pues no le vas a hacer nada a la nube, créemelo. Es más, ni aunque fueras pesada, no le harías nada. Pero imagínate cuántos efectos te daría de que podrías terminar en un accidente, podrías terminar completamente en el piso. Entonces, por eso es importante que ese AFIS o esa persona que se encuentra en ese AFIS te diga que las condiciones están de cielo azul y pajaritos, o en un momento dado que hay una situación de riesgo que en un momento dado nos pudiera poner en peligro el avión, ¿no? Entonces, ya hablamos de las frecuencias, la operación de aeronaves. ¿Qué pasa si ya no hay nadie, Charlie? Me estoy dando cuenta que ya hablé una primera ocasión y nadie me contestó. Hablé 10 minutos antes, 5 minutos antes, hablé en el circuito. Aún así tú tienes la obligación de seguirte transmitiendo a ciegas, así se llama. ¿Por qué tienes que transmitir a ciegas? Porque tú no sabes en qué momento va a ingresar una aeronave. No podemos, acuérdate que la industria de la aviación es ultra segura. Y tenemos nosotros en todo momento que estar notificando qué está haciendo nuestra aeronave en todo momento. ¿Qué tal si al momento que tú te reportaste resulta que pues nadie te contestó? Hiciste el segundo mensaje y nadie te contestó, pero vas a operar ahí una hora. ¿Quién te asegura que en esa hora no va a ingresar otra aeronave al mismo aeródromo para querer operar y nunca se enteró que tú estabas, pues digamos, operando? También hay que señalar que no solamente en estos días o por cualquier fenómeno de oscurecimiento puedes perder a la vista un avión. Un avión es bien fácil perderlo a la vista. De hecho, a veces es difícil. Tú que eres piloto, no me vas a dejar mentir. Cuando un controlador te da la posición de una aeronave, en algunas ocasiones ni siquiera lo ves, ¿no? Realmente la aeronave, el campo de visión que tú puedes ver es de 1,5 millas, 2 millas, para que tú tengas la aeronave bien a la vista. O a menos que el día esté completamente claro, tal vez podrías verlo a 5 o 6 millas, y todo dependiendo del tamaño del avión. Si es un avión pequeño, pues obviamente lo vas a tener que ver más cerca. Si es un 747, pues desde 15 millas lo vas a ver. Pero sí hay diferencia abismal en el tipo de aeronave y cómo te dan las condiciones del día. En este caso, en un aeródromo que opera como AFIS, ¿crees que va a haber ese tipo de aviones pesados? Pues claro que no. Son aviones que requieren mucha extensión de pistas y que definitivamente requieren un PCN, que hablábamos de la capacidad que tiene el piso a recibir peso, muy alto para poder tener en un momento dado la capacidad de poder operar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues puro avión pequeño, ¿no? Puro avión de categoría 1, que en un momento dado, monomotores en su mayoría, bimotores tal vez, pero pues ligeros al final de cuentas, que para verlos ya los tienes que tener a una distancia relativamente corta. También, una vez que nosotros, ¿cuál es el procedimiento TIVA que nosotros tenemos que decir para notificarnos? Primero, tenemos que decir la identificación de la aeronave. La identificación de la aeronave, recordarás que tú tienes en la parte del empenaje o la colita del avión, comúnmente tienes un número de serie, un número, como yo decía, el número de las placas. Ese número que viene acompañado de letras, o a veces nada más son puras letras, depende de qué tipo de aeronave seas, es el que tú te vas a notificar en todo momento y te vas a identificar como tal, ¿no? X-Ray Bravo, Charlie Alpha Foxtrot, ¿no? Por ahí luego les gusta meter el soy él, somos él. No me gusta mucho que pongas eso. Recuerda, hay que ser profesional en la comunicación. X-Ray Bravo, Charlie Alpha Foxtrot. ¿Qué tipo de aeronave es? Es el segundo tema. Bueno, su identificación de aeronave con tu posición
es lo más importante que se tiene que saber. ¿Dónde me encuentro yo del aeródromo? Si yo vengo de Chapala y voy a Xocotlán, te vas a encontrar sobre Chapala y vas hacia Ocotlán. Entonces, si nosotros teníamos nuestro mapa mental de dónde se encontraba Chapala, Chapala se encuentra al sureste de Guadalajara, pero Ocotlán está francamente al eco de Guadalajara. Entonces quiere decir que tú ya estás al Sierra Whisky de Ocotlán. ¿Me explico? Tienes que tomar en cuenta que ahora estás en la posición de otro aeródromo. No podemos quedarnos con la posición que nos había abandonado, digamos, un BOR como el que de Guadalajara. Ya vas a otro punto, tienes que notificar la posición de ese punto, ¿no? Es la primera confusión que no debemos andar. Y una vez que tenemos la posición, pues bueno, viene parte de la posición, tienes que poner cuál es la altitud, cuál es tu desplazamiento, hacia dónde te diriges, y al final, pues cuáles son tus intenciones, ¿ok? Muchos aeródromos simplemente lo ayudan como apoyo visual, es decir, dije aeródromos, muchos pilotos o muchos vuelos locales únicamente se apoyan de los AFIS para una referencia visual. ¿Qué quiero decir con eso? Tal vez yo quiero llegar a León, pero para llegar a León sé que tengo que pasar a Ocotlán y de Ocotlán ya sé que voy a agarrar cierto rumbo para llegar a León. Entonces no es que vaya a operar en Ocotlán, simplemente dije, ya vi Ocotlán, entonces quiere decir que voy bien, ahora voy para ese punto, no sé si me explico. Hay otros que sí toman Ocotlán o toman un Zamora para operar dentro de esos aeropuertos, para hacer sus prácticas o tal vez nada más para una parada que requiere, ¿no? Pueden ser muchos los motivos, pero sí hay que definir para qué lo utilizamos, es decir, cómo van a ser nuestras intenciones. Y al final, cómo vamos a ingresar al circuito que expliqué anteriormente. Si va a ser por la izquierda, si va a ser por la derecha, si voy a llegar directo a la pista, directo a final, si voy a hacer un básico, si voy a cruzar el campo y ir por el otro circuito. Al final tienes cierta libertad de hacerlo, pero siempre y cuando tengas la coordinación con los demás pilotos mediante las comunicaciones TIVA para que tú en un momento dado pudieras tener un vuelo seguro. ¿Ok? Y pues al final, si no pudimos llegar a tener nosotros un entendimiento, pues debe de pedir un procedimiento anticolisión. ¿Qué pasa si no hubo realmente un entendimiento entre aeronaves? ¿Qué es lo que va a pasar cuando las dos aeronaves estén de frente? Aquí viene un tema que le llamamos derecho de paso. ¿Cómo va a ser el derecho de paso? Bueno, tiene muchos temas que no voy a ondear en ellos, pero lo que sí te voy a decir es que también los pilotos saben perfectamente cómo es que deben las aeronaves comportarse cuando llegan las dos aeronaves a un mismo punto, obviamente evitando la colisión. Te voy a poner un ejemplo. Si dos aeronaves vienen tal vez a un mismo punto y al converger se queda una arriba de la otra, pues ¿cuál tendrá derecho de paso? ¿La que está arriba o la que esté abajo? Exactamente, va a ser la que esté abajo. La que va a tener la prioridad de alguna manera de operar. La que esté arriba, como tiene más capacidad de seguir volando, es la que finalmente se desvía, tal vez hace una maniobra dilatoria como un 360 y se coloca simplemente detrás de ella. Eso sería un derecho de paso. Otro derecho de paso que luego hay mucha confusión. ¿Qué pasa cuando las dos aeronaves vienen de frente? ¿No? Que en un momento dado van a colisionar y ninguna se pone de acuerdo. Aquí sí, por favor, acuérdate. Tienes que acordarte cuál es tu derecha y tu izquierda, ¿no? De entrada, las dos aeronaves tendrán que virar por la derecha para evitar que colisionen. Todas este tipo de instrucciones hay muchas, la que está a la derecha, la que está a la izquierda, en fin. No voy a hablar ahorita del tema de derecho de paso, eso lo podemos ver en otra transmisión, que puede ser hablando de libertades y otras cosas. No quiero que esto se haga muy largo. Pero que sepas que aún que están las comunicaciones TIVA, aún que está un AFIS en un momento dado operando para darte las condiciones meteorológicas y las condiciones que requerimos de vuelo, la información de vuelo pertinente para un vuelo seguro. Aún si llegan estas circunstancias de las que lleguen a fallar, tenemos procedimientos anticolisión. Entonces, si te fijas, aunque un aeropuerto no esté controlado, pues podemos tener una seguridad en el vuelo si nosotros nos regulamos por medio de las reglas de vuelo que en un momento dado utiliza un AFIS. Por eso el AFIS, pues realmente, aunque no sea un aeropuerto controlado, termina siendo de una enorme ayuda porque al final pues nos ayuda para que la operación del vuelo sea ultra seguro. Por ahí me han comentado, oye Charlie, es que hay veces que yo voy a volar y no me contestan ahí en el AFIS. Si ha sucedido, no creo que sea tampoco por malos manejos del aeródromo o porque no les interese tu seguridad. Tal vez, bueno, como a todas las personas, pues no dejan de ser humanos esas personas y tal vez tienen que ir al baño o tal vez en ese momento tuvieron una situación emergente. Al final, no es que sea tan necesario que esté el del AFIS ahí porque no te va a dar la estructura de tránsito. Lo único que te va a dar es información de vuelo. Es algo que te va a ayudar a que tu vuelo sea seguro. Por lo que sí definitivamente es bien importante que tengas que manejar son las comunicaciones TIVA para que podamos tener un vuelo completamente seguro, ¿no? La operación de las aeronaves con
digamos, ¿qué pasaría si voy a una notificación para aeronaves IFR? Ahorita hablamos de puro BFR y condiciones. También hay IFR, sí las hay. De hecho, tan las hay que en un aeropuerto que es de Tamuín, que raro, no tiene realmente un vuelo controlado, no tiene un aeropuerto que controle, y sin embargo tiene procedimientos e instrumentos, ¿no? Y dices tú, son las cosas raras que luego pasan en la aeronáutica. ¿Qué va a pasar ahí? Pues bueno, obviamente te apoyas de las comunicaciones del aeropuerto más cercano, pero hay un momento donde ya no te voy a escuchar. Te pongo el ejemplo claramente aquí de Vallarta y Tepic. Vallarta, Puerto Vallarta como tal, le da la aproximación a Tepic. Es decir, toma los vuelos que están de nivel superior para comenzar su descenso en Tepic y poder iniciar una secuencia de aterrizaje. Pero llega un momento en que la sierra, naturalmente la sierra madre, me parece que es la occidental, que es precisamente la que se encuentra del lado del Pacífico del país, es la que no nos permite ya las comunicaciones. ¿Por qué? Porque el avión llega a un momento en que se mete entre las montañas y ya no puede Vallarta tener más comunicación contigo. Entonces es cuando tú tienes que comunicarte precisamente con Tepic. Pero Tepic no tiene esos controladores de aproximación. Entonces ahí de pronto se hace como un anfibio raro de control, el cual pues siempre se tiene que cuidar, y si llegase a fallar, pues nos vamos a la estiva. Es decir, operar ciegamente las comunicaciones para que tú puedas tener un control seguro. Y si tú llegas a un aeropuerto como Tamuín, que seguramente no va a tener un controlador, pues tú le podrás decir también que estás iniciando la aproximación, que estás sobre el bord, que estás en tu pierna de alejamiento acomodándote para tu viraje, que estás en la parte del tramo final, que pasaste ya el intermedio, que estás en tu descenso para llegar a final y finalmente que estás con pista a la vista y vas a aterrizar. Así vas a ir nombrando cada tramo que tú estés volando que en un momento sea importante para tu vuelo. ¿Ok? Por último, vamos a decir cuáles son exactamente las características que ya dijimos que un AFIS te puede dar. Para empezar, te da las condiciones del aeródromo que ya dijimos, visibilidad, te puede dar el viento, techo, etc. Tránsito conocido. También, él puede servir como moderador. Hace rato hablamos de los TIVA, de que vas a hablar tú piloto con otro piloto. Pero si realmente el del AFIS está ahí, el del AFIS te va a anunciar que hay otro piloto. En cuanto te escuche que estás transmitiendo a ciegas, te va a contestar desde el primer contacto cuáles son las condiciones que te encuentras y te va a decir, hey, ahí hay otro avión. Háblate, comunícate con él y pónganse de acuerdo. ¿Okay? Digamos que te va a servir para darte una certidumbre de que efectivamente hay una aeronave que se encuentra operando en ese aeródromo. Y cualquier otra información que en un momento dado respecto al tránsito de aeródromo sea pertinente. También hay daños en las pistas, también puede haber baches, puede haber que haya mucha basura, puede ser que una aeronave ya te notificó que hay cizalleo en la última parte de la aproximación, ese cambio repentino del viento que de pronto desequilibra una aproximación. Todos esos informaciones que pueden hacer peligroso tu vuelo, el AFIS está encargado de hacerlo, ¿no? Pues hasta aquí lo vamos a dejar, espero haber contestado tu pregunta. La verdad es que sí, entiendo que a veces cuando hablamos nosotros de las transmisiones lo hacemos de una manera muy, muy ágil y tratamos de hacerlo también de una manera que sea entendible, ¿no? Pero bueno, sí quise especificar el AFIS y las comunicaciones TIVA porque por ahí hubo esa confusión. También hablábamos de las comunicaciones que tienen los pilotos cuando vuelan en los vuelos, digamos, oceánicos, ¿no? Que vienen de Europa, pero ya es con el sistema ese que les digo como de mensaje instantáneo que se comunican de un lado a otro, que no puedo decir exactamente las marcas porque por ahí me regañan. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. La verdad es que ya sabes, aquí te dejamos los teléfonos para que cualquier duda que tengas, ya sabes que vía cualquier red social, siempre vamos a estar al tanto de ti. De entrada, si ya estás camino a tu posada, camino a cualquier evento que vayas a tener, la verdad te deseamos lo mejor de lo mejor. Y si no, tal vez para el siguiente fin de semana. Pero de entrada, que tengas un estupendo fin de semana y un viernes, la verdad, lleno de vida. Hasta luego.